Bueno, entonces, en este tiempo que tenemos nosotros de predicar la palabra del Señor, de dar el mensaje que el Señor pues ha dispuesto para que sea compartido en este tiempo, vamos a tocar un tema es un tema bastante, puede ser como controvertido, delicado, un tema que a todos nos asusta, pues que de alguna otra manera todos tenemos que estar involucrados o vamos a estar enfrentados en algún momento de nuestras vidas, y es el tema de cómo afrontar la muerte, de la manera como nosotros podemos llegar a afrontar un evento pues que sea como sea, igualmente nunca lo vamos a poder eludir, siempre va a estar allí presente, así que la mejor manera es como prepararnos y capacitarnos de la mejor forma para poderlo afrontar. Así que vamos a orar pidiéndole al Espíritu Santo para que sea Él el que sea guiando este tiempo, que sea guiando realmente este tema. Es un tema muy profundo, muy especial, muy sensible. Así que te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú dirigiendo este tiempo de manera muy especial, que seas tú colocando las palabras correctas, la forma, la manera en la que se debe tocar este tema, que es un tema muy sensible. Así que te pedimos, mi amado Espíritu Santo, que tú puedas estar tocando los corazones, las mentes de las personas que van a estar escuchando, Señor, de este tema, mi Padre amado, Señor, que estemos todos muy abiertos, pero sobre todo muy dispuestos a aprender, muy dispuestos realmente de recibir de ti lo que tú nos quieres enseñar en este tiempo con respecto a este tema que es tan importante y que todos igual de alguna u otra manera vamos a tener que afrontar en cualquier momento de nuestras vidas. Así que confiamos plenamente que tú estarás manifestándote con todo tu poder en este tiempo, mi Padre amado Señor. Así que quedamos delante de la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Así que, bueno, el tema va a estar centrado en un relato que encontramos nosotros en el Evangelio de Juan. Y este relato está en el capítulo 11. Es un relato que es muy conocido, que lo hemos escuchado muchísimas veces, pero que hoy lo vamos a escudriñar. Hoy vamos como a sacarle aquellos tesoros que están allí escondidos dentro de estos versículos que nos pueden dar mucha información acerca de este tema. Entonces voy a ir leyendo y voy a ir explicando acerca de estos puntos. Entonces, vuelvo y repito, es en el libro de Juan, en el capítulo 11, y dice así: estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Y cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Entonces, aquí el primer aspecto que nosotros encontramos en este relato es al protagonista, pues que aquí vemos es a Lázaro, que yo creo que todos hemos oído muchísimo acerca de Lázaro. Lázaro tiene dos hermanas, que es María y Marta. Estos tres personajes son muy cercanos a Jesús. Lo vemos dentro del texto porque aquí cuando le envían el mensaje a nuestro Señor Jesucristo, le dice aquí ¿cómo dice? Mandaron a decir: Jesús, mira, el que tú amas está enfermo. O sea, ponen allí como en relieve el que tú amas. ¿Y qué nos está hablando aquí? Cuando nosotros estamos enfrentados a una situación bien difícil, cuando hay un ser querido, alguien cercano, o incluso nosotros mismos, que podemos estar enfrentando un problema de enfermedad, ¿cómo nos acercamos inmediatamente a Jesús? Mira, Señor Jesús, mira mi vida, yo que te amo, yo que estoy aquí, pues estoy siempre buscando tu rostro. Oh Señor, mira, tu hija o tu hijo, mi madre, mi padre,
mi hermano, cualquier miembro de nuestra familia o cercano, alguien que uno quiere muchísimo, pues uno lo pone allí en relieve, ¿no? Lo pone allí como en el que esta persona pues es un creyente de Jesús. Siempre uno está buscando como el que ante Dios, esta persona que está pasando por una situación difícil, pues como que halle gracia ante Él, ¿no? Como que, mira, Él te conoce, Él confía en ti. Lógicamente, dentro de este texto, una persona en conversa, alguien que nunca se ha acercado a Dios, que no conoce de Jesús, pues es bastante difícil porque ¿cómo hace uno pues para decirle a Dios, mira, esta persona conoce de ti, esta persona te ama? Pues es muy difícil. Por eso es un gran, podríamos decir, una gran ventaja para los que creemos en Jesucristo, para los que seguimos a Jesucristo, el que en un momento de esta situación, nosotros como intercesores o nosotros que podamos estar pasando por una situación de estas, podamos realmente realzar ante Dios, pues este punto tan importante de que somos creyentes, de que realmente amamos a nuestro Señor Jesucristo. Y la otra parte aquí es donde Jesús llega y revela cuando recibe el mensaje y dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y aquí podemos ver aquellas situaciones que podemos estar nosotros enfrentados, seres queridos o nosotros mismos, cuando estamos como en peligro de muerte por una enfermedad muy grave o por una situación que podemos estar peligrando en ese momento, en el que pueda haberse dado simplemente porque Dios lo permitió de esa forma, ya que Dios tiene un plan específico para ello. O sea, a veces el que se determine una enfermedad, que digan que es una enfermedad terminal, una enfermedad que tenga unos tintes o unos aspectos bastante graves, podríamos decirlo de esa manera, o que estemos dentro de una situación muy grave, como podría ser dentro de un accidente o un evento catastrófico como un terremoto o un tsunami, bueno, tantas cosas en las que podríamos estar en riesgo de morir, que posiblemente, o posiblemente no, aquí el texto nos está dando una información de que a veces todos estos eventos, estas situaciones, son realmente permitidas por Dios porque Él quiere hacer algo especial allí. O sea, Dios tenía un plan especial con lo que estaba sucediendo con esta familia, con lo que le iba a suceder a Lázaro. O sea, ya había un plan y ese plan era un plan que por medio de una situación difícil, por una prueba muy dura, era para glorificar el nombre de Dios. Entonces, aquí continúa y dice, y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y aquí viene otro punto que también el Espíritu Santo nos viene a revelar. ¿Cómo podemos decir nosotros que si Jesús amaba a estas personas, a esta familia, si sabía que Lázaro estaba grave, que estaba en peligro de muerte, porque era algo muy grave, ¿cómo así no va corriendo, sale rápido de allí a buscar a Lázaro? O sencillamente podría haberlo sanado desde la distancia, porque ya lo había hecho. Él ya había hecho una sanidad con la hija de Jairo, donde él, sin estar presente, él le dijo en este momento, tu hija estará sana. A distancia sanó a esta persona. Él podía haber hecho allí un milagro desde la distancia, pero no, sencillamente él se quedó 2 días más. ¿Por qué? Porque lógicamente estaba dentro de su plan. Ese era el plan divino que tenía que suceder para que se pudiera realmente cumplir con ese plan. Entonces, cuando nosotros que estamos de pronto en una enfermedad o hay un ser querido que está pasando una situación difícil de enfermedad, de peligro de muerte, y no vemos la respuesta porque estamos orando, porque estamos pidiendo y clamando allí para que obre un milagro, para que obre un milagro, y estamos orando y estamos clamando y no vemos la mejoría, no vemos que las cosas cambien, no vemos que la situación mejore. Siempre debemos tener en cuenta de que muy seguramente hay un plan detrás de esto, de que sabemos que, como dice Romanos 8:28,
para todos los que creemos, todas las cosas nos ayudan para bien. Algo hay allí. Dios se va a glorificar. En este momento debemos empezar a darnos cuenta de que nuestra fe va a estar probada, o sea, vamos a estar siendo probados en nuestra fe. Y continuando acá, dentro del texto, dice, luego después de esto dijo a sus discípulos, vámonos de nuevo para Judea. Y los discípulos dijeron, Rabí, hace poco que los judíos procuraban apedrearte y vas otra vez allá. Y Jesús respondió, no hay 12 horas en el día, si alguno anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Y versículos un poco más adelante, donde toca más el tema, dice, dijo esto y después de esto añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si ha dormido, ¿se recuperará? Y esto aquí también nos da otro punto de información. Jesús toma la muerte como un sueño. Y en varias ocasiones nosotros podemos ver dentro de los textos bíblicos que hablan de la muerte como si fuera un sueño, como si durmió. Por ejemplo, cuando Esteban es víctima pues, que lo apedrean y es el primer mártir, allí la palabra dice, y Esteban durmió, no dice Esteban murió. O sea, la palabra que se utiliza allí es porque nos está dando una información muy importante, y es que Dios toma la muerte como un paso a un nivel diferente, como cuando dormimos. O sea, cuando nosotros dormimos, nos completamente quedamos como alejados de todo lo exterior, porque estamos allí dormidos, o sea, estamos incomunicados prácticamente con lo que está pasando en el mundo exterior. Y estamos allí viviendo como otra situación dentro de nosotros mientras estamos dormidos. Así es la muerte. La muerte es en el que nosotros quedamos totalmente desvinculados a todo lo que es la parte terrenal, a toda esa parte exterior, y estamos entrando a una etapa, a otro nivel, podríamos decirlo así, espiritual. O sea, vamos a pasar de un plano a otro plano, como el sueño. Y entonces están también indicándonos de que no solamente la muerte queda allí, o sea, que morimos y ya, como mucha gente cree que uno se murió y ya, o sea, ahí no pasa nada más, o sea, el que se murió y ya, no. Aquí está mostrando de que la persona muere, pero entra a otra etapa, a otro nivel. Hay un después más allá, así como cuando dormimos. Dormimos, estamos allí como quietos, pero dentro de nuestro sueño, nuestra mente está trabajando. El corazón no se detiene, todos los órganos siguen trabajando. Estamos allí en otra sintonía, podríamos decirlo de esa manera. Entonces, aquí el texto nos está mostrando eso, de que la muerte tenemos que verla como un cambio de estado, o sea, que no es una finalidad, o sea, se acabó, se terminó, no hay más. No, es simplemente el fin de una etapa para iniciar otra etapa diferente. Entonces dice acá, dice, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si ha dormido, se recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos a donde está él. Estaba ya anunciándoles Jesucristo algo como contradictorio, como el que Lázaro ha muerto, pero como que me gozo que no estemos allí porque vamos para donde él. Entonces, como que para los discípulos es como, ¿cómo así? ¿Cómo así ha muerto tu gran amigo, una persona entrañable para ti, pero tú sientes gozo?
Porque lo que estaba hablando Jesús aquí era de que él sabía lo que venía, o sea, lo que venía más allá de lo que estaba allí, se estaba realmente dando en ese momento, en el que a veces para nosotros nos cuesta mucho entender la muerte, entender de que la persona murió y que definitivamente ya no la vamos a volver a ver, que allí ya terminó completamente todo. Pero en lo que es en nuestra fe, en lo que Dios nos está hablando y lo que nos está mostrando, es de que vamos a tener oportunidad después de poder encontrarnos con esas personas que amamos, con esos seres queridos, nos los vamos a encontrar después en el otro plano, porque así nos lo está mostrando nuestro Señor Jesús, o sea, no es una mentira, es una realidad. Y muchos estudios de muchas personas que han tenido muertes clínicas y que han revelado lo que han podido vivir en algo extrasensorial, en unas situaciones completamente pues sobrenaturales, podríamos llamarle de alguna manera, han encontrado o se han encontrado con sus seres queridos que ya fallecieron en otro plano y que pues han regresado y han visto, digamos, Dios les ha permitido para que nos dé información a nosotros acerca de que sí es real, de que hay un después, de que es una mentira todas aquellas corrientes que nos quieren hacer creer de que no hay nada más después de la muerte. Entonces, dice acá que Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus codiscípulos, vámonos nosotros también para que moramos con él. Luego llegó Jesús y halló que ya hacía 4 días que estaba en el sepulcro. ¿Por qué este tiempo tan especial? En este tiempo que está marcando esta historia, en el tiempo de Jesús, para declarar realmente una persona que definitivamente estaba muerta, tenía que haber pasado más de 3 días, porque se habían dado muchas situaciones en que habían tenido personas que supuestamente habían muerto y habían sufrido esa clase de muerte que llaman catalepsia, que quedan como si fueran muertos sin signos vitales, pero días después, digamos que volvían otra vez a retomar sus signos vitales. Entonces reaccionaban. Entonces, para que ellos realmente pudieran verificar que una persona estaba realmente muerta, tenía que haber pasado 3 días. Por eso ya al cuarto día estaba completamente ya más que certificado y confirmado que la persona estaba muerta. Y como el milagro que iba a hacer Jesús tenía que no tener ningún tipo de duda, no podía haber sido 3 días, porque cualquiera de los fariseos, aquellos que realmente no compartían la doctrina de Jesús, podían haberlo debatido y haberle dicho, ah, no, es que estaba dentro de los 3 días que la ley determinaba que tenía que decretarse que la persona estaba muerta. Por eso tan especial tenía que ser 4 días. Así que dice acá, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Y esta parte también es importante, y les digo que me habló a mí personalmente porque yo soy una persona que a mí me cuesta mucho hacer acompañamiento, o sea, como ir a un funeral, como estar allí en una sala de velación. A mí me cuesta muchísimo, para mí es muy difícil, no sé, es algo muy duro para mí. Y siempre he tenido la forma, he querido como evadir bastante esta parte, pero en este pasaje me habla de lo importante que es acompañar a la persona o personas o a la familia que está pasando por una situación de esas, en un momento de esta clase de prueba que es tan difícil. El que podamos, más que ir, porque mucha gente dice, no, que es que se vaya la gente esa a chismear, que van allá a saber cómo esto, que lo otro. A veces desafortunadamente estos eventos se han convertido mucho pues como que no se les da la reverencia que debe ser o el sentido que tiene que ser. Pero aquí lo que nos está instando este pasaje y lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar es de que lo más importante es que podamos estar allí para consolar a las personas que están pasando esa situación. O
sea, no es necesario ni siquiera estarle diciéndoles cosas o estarles expresando cosas, porque hay muchas personas que también dicen, no, que me dicen a mí que lo siento mucho, que mis condolencias, dicen, pero si es que el que estaba sintiendo este dolor soy yo, la persona no lo está sintiendo en ese momento, pero en realidad no es que uno quiera decir que es que yo estoy sintiendo el mismo dolor de esa persona, pero si yo estoy es conmovido, o sea, soy empático con el dolor, con la prueba, con la dificultad que está pasando esa persona o esa familia. Entonces, también nosotros tenemos que entender un poco que a veces nos cuesta relacionarnos o llegar a un momento tan difícil y expresar realmente como esa empatía, ¿no? De que entendemos esa situación, de que sabemos de que es algo muy difícil. Entonces, un solo abrazo, el abrazar a esa persona, el decirle, aquí estoy para ti en lo que necesites, el que estoy orando por ti, creo que es suficiente. Yo creo que eso puede hacer mucho más que de pronto decir muchas cosas, pero el acompañar a las personas, el poder abrazarlas, estar allí, que sientan que estamos acompañándolos, es muy importante. Entonces, dice acá el texto, dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Y esta otra parte nos empieza a mostrar la forma como nosotros enfrentamos la muerte, cómo nos puede llegar a suceder en un momento dado una situación de estas y cuál va a ser de pronto la actitud que puede un ser humano creyente afrontar esta situación. Aquí vemos a María, que María pues, fue la que derramó el perfume en los pies de Jesús, la que secó los pies de Jesús con sus cabellos, amaba a Jesús. O sea, ella era una mujer que amaba a Jesús. Pero vemos que Marta es la que sale, pero ella se queda en la casa. ¿Por qué? Porque María se quedó allí totalmente sumida en su dolor. O sea, ella en ese momento se queda sumergida en todo lo que le está pasando a ella, en sus emociones, en sus sentimientos. Muy seguramente ella allí le estaban diciendo, llegó Jesús, pero ella ni se escuchó ni entendió, solamente ella estaba muy sumida en su dolor. Y eso pasa cuando nos vemos enfrentados a una situación de estas. A veces nosotros nos sumimos en nuestro dolor y se nos olvida del resto todo lo que hay en nuestro exterior. Madres o padres que tienen hijos, se le muere un hijo, o se le muere la pareja y se le olvida por completo que todavía le quedaron otros hijos o que está su pareja al lado y la persona solamente se sume sino en este dolor y se olvida que también estas otras personas están pasando por una situación difícil y tenemos que aprender un poco a manejar esta situación, o sea, a no sumergirnos allí, a no interiorizarnos por completo ante esta situación y darnos cuenta de que también hay personas en nuestro entorno que también están sufriendo. Personas en una familia que pierden una mamá, son muchos hijos y unos viven pues el dolor de una forma diferente, pero de todas maneras para todos va a ser duro perder un ser querido. Entonces no sumirme yo allí o apartarme yo por completo y olvidarme que también hay otras personas que también igualmente están sufriendo. Entonces dice acá, y Marta, entonces Marta cuando yo que Jesús venía, fue a su encuentro, pero María se quedó sentada en casa y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Aquí vemos a Marta. Marta, ella sí sale al encuentro de Jesús, pero va y le hace un reclamo. Si tú hubieras estado aquí. Y esto, yo sé que a todos en alguna otra manera que hemos tenido momentos muy difíciles en nuestra vida, o que hemos tenido que pasar por una pérdida de un ser querido, un ser amado, el como decirle, pero ¿por qué Jesús? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Jesús? ¿Qué sucedió aquí?
¿Por qué no estuviste aquí presente? ¿Por qué no estuviste aquí? Eh, o sea, el reclamo, como el dolor que hay dentro de mí, que de alguna otra manera simplemente lo expreso como una queja, como, como allí, como un punto de reclamo a Dios del por qué está pasando esto. Sin embargo, quedando allí como esa otra parte de nuestra fe que dice, listo, estoy pasando por esta situación o por qué no entiendo esta situación, por qué no estuviste presente en esto, pero igualmente lucho con mi fe, con esa fe de que sé que debo creer en Dios. Y esta dualidad que hay dentro de nosotros en un momento de esos es muy complicada de manejar, porque es entendible que en ese momento para nosotros es muy difícil entender lo que está pasando, el no saber por qué no hubo un milagro, por qué no pasó algo allí que realmente hubiera cambiado ese final. Y por la fe que tengo, pues, ¿por qué no pasó? Y al momento de decir, sí, no pasó, y busco como dentro de mí interior, como dentro de mi razón, mi parte racional, como decir, bueno, sí, yo sé que yo debo creer, como que trato de rescatar dentro de mi fe el que debo aceptar esta situación. Entonces dice acá, aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Entonces Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le dice Jesús. Este pedazo, estos versículos tienen también una profundidad muy tremenda, porque aquí es cuando nosotros vemos como que ya no hay esperanza. Cuando nos dan un dictamen donde dicen usted tiene una semana, un mes, tanto tiempo de vida, o le dicen su familiar va a morir en tanto tiempo, o bueno, cualquier situación en la cual nosotros vemos que ya no hay solución, que definitivamente ya no hay nada que hacer. Y el que eh, podamos nosotros en alguna manera sencillamente como decir, bueno, definitivamente esto es lo que tiene que pasar, ya tengo que asumirlo, pero allí Dios nos habla y nos dice, hay una esperanza, hay una oportunidad, o sea, cuando le dice Jesús, tu hermano resucitará, o sea, hay un milagro para ti, o sea, tú puedes luchar por ese milagro. Y ese es un punto muy importante con el cual yo he tenido que trabajar muchísimo con personas que han estado con enfermedades terminales, con situaciones muy complejas de salud, donde de pronto pues hay digamos como una probabilidad de muy pequeño de que realmente se pueda salvar la persona. Y allí donde siempre Dios me ha hablado de que debemos trabajar en la parte de la fe y de la esperanza. O sea, para Dios no hay nada imposible, nada. O sea, Él puede hacer cualquier cosa que realmente creamos que que creamos que no puede ser posible. O sea, ya cuando ya está la muerte, pues ya definitivamente ya no hay nada que hacer. Pero mientras que haya vida, hay esperanza. Mientras nosotros estemos respirando, hasta el último momento estaremos batallando y pidiéndole a Dios y clamando y orándole al Señor por un milagro. Entonces, este texto nos está hablando de que siempre debemos mantener una actitud positiva, esperanzadora y de mucha fe ante una noticia difícil, ante un dictamen, un diagnóstico donde nos estén declarando algo que parece que no tiene solución, y realmente allí donde nosotros podemos reclamar y decir, no, Señor, yo creo firmemente de que yo tengo un Dios que trae esperanza, un Dios que resucitó dentro de los muertos y que puede hacer lo imposible posible. Y más cuando vemos acá que
nuestro Señor Jesús le dice, es que yo soy la resurrección y la vida. Le dice, yo soy. Él no está diciendo, le voy a dar o les estaré dando. No, yo soy. Él mismo es la resurrección y la vida. Porque lo que hay dentro de Él, ese espíritu que hay dentro de Él, es el espíritu de vida, es el espíritu que resucita. Y dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y este punto también es importante que tengamos presente cuando estemos afrontando una situación de muerte. Y es que la muerte no es el final, no lo es. Porque la persona podrá estar muriendo en este campo terrenal, pero estará iniciando una nueva vida en otro campo muy diferente, en un plano muy diferente. Y dice, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Son palabras de nuestro Señor Jesús. Son palabras de aquel que murió y resucitó. Es nada menos que nos está diciendo a nosotros, no le tengamos miedo a la muerte. O sea, no tenemos por qué asustarnos y temer a la muerte, porque sabemos que los que creemos en Jesucristo sabemos que nosotros no vamos a morir nunca. O sea, este cuerpo va a morir, claro que sí, porque nosotros tenemos que vivir con esa maldición que entró por el pecado de Adán. En el momento que Adán pecó, entró la muerte como una maldición a la humanidad. Y por ello es que nosotros tenemos que pagar ese precio de morir en este plano terrenal. Y solamente esto se va, digamos, en algún momento esto va a dejar de ser, es cuando venga el juicio final. Cuando venga ese juicio final, ya no va a haber más muerte. Sencillamente no habrá más muerte, ya la muerte ya no volverá a existir, porque ya estaremos completamente en un plano con Dios totalmente diferente. Pero mientras que eso suceda, nosotros los creyentes, los que creemos en Jesucristo, sabemos que por medio de Jesucristo nosotros nunca vamos a morir, nunca vamos a morir. Muere este cuerpo, pero lo que hay dentro de nosotros, el alma, el espíritu que hay dentro de nosotros, va a ir a un plano completamente diferente, donde se va a encontrar con esos seres amados que ya habían partido antes, a encontrarnos con nuestro Señor Jesús en ese lugar. Entonces, acá ella le dice, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él. Veíamos a María totalmente alejada, estaba completamente allí, absorta en su situación, en su dolor, pero va a su hermana y le dice, mira, ahí está el Señor. Mira, ponle atención. O sea, a veces nos sumimos tanto en nuestro dolor, en nuestras cosas, que se nos olvida que Jesús está ahí al lado de nosotros. Las personas creen que ya todo se terminó, que ya no hay nada que hacer. Ahí está Jesús. Busquemos a Jesús. Encontremos a Jesús en ese momento que tanto lo necesitamos. Él está para ayudarnos en ese momento. Está para consolarnos, está para apoyarnos en ese momento. O sea, necesitamos esas personas que nos animan y aquí nosotros tenemos que ser como Marta. Tenemos que, esas personas que entran en esos estados de depresión por el duelo, por la pérdida de alguien o porque está enfrentando una situación de enfermedad muy, muy dura, tanto esa persona como algún familiar. Nosotros debemos ser como Marta, de ir allá, de decirle, mira, tu maestro. O sea, allí está nuestro Señor Jesús que te puede ayudar. Podemos orar por esa persona, podemos hacer que esa persona reaccione, salga de esa depresión, de ese estado allí en el que se encuentra para que vuelva sus ojos a Jesús, para que vuelva a animarse, vuelva a encontrar fe. Así que nosotros somos aquellas personas que tenemos que ayudar, animar, a darle fe, a ayudar en oración a esas personas que están pasando por esa clase de situaciones. Y entonces acá dice, pues Jesús
aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Y entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó de prisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle, se arrojó entonces a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Igualmente vemos aquí a María también recriminándole al Señor. Muy dolida de pronto podría ser eso lo que no quería escuchar nada porque no entendía, no comprendía lo que estaba pasando, estaba enojada con Dios, estaba enojada, y eso nos puede pasar a nosotros, que nos podemos estar enojados con Dios por lo que está pasando. Pero no debemos olvidar que siempre Dios tiene el control de todas las cosas. Y dice, y cuando Jesús la vio llorando, y los judíos que vinieron con ella lloraron también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y esto es algo maravilloso porque nos muestra que Jesús, el Hijo de Dios, 100% humano, 100% Dios, Él se entristeció, o sea, Él se compadeció del dolor de María. Y allí vemos nosotros que en los momentos difíciles, en esos momentos en los que estamos pasando, enfrentando la muerte, una situación de estas tan duras, sabemos que Dios está con nosotros, que Él ve nuestras lágrimas, que Él ve nuestro sufrimiento y que no el hecho que porque seamos cristianos y creamos en Dios, que no se nos permita llorar. Claro que podemos llorar, claro que podemos expresar. El que lloremos, el que estemos allí, no quiere decir que no creamos en que esa persona que partió está con Dios o que tengamos esperanza o fe en Dios. No, pero es que el dolor que puede uno estar viviendo allí por la pérdida de esa persona no tiene nada que ver con respecto a lo que yo creo o la fe que yo tengo en Dios. Y aquí lo entiende, Jesús lo entiende perfectamente y por eso es que Él se entristece, aún sabiendo lo que Él iba a hacer, se entristece de ver cómo nosotros sufrimos ante algo que nosotros no podemos controlar. Él ve con tristeza, él se conmueve con esa impotencia que tenemos nosotros los seres humanos de tener que luchar contra la muerte, de que no hay forma, no hay manera de remediarlo, no hay nadie que pueda decir, yo voy a impedir que muera. Ninguno es inmortal, todos tendremos que pasar por ello. Así que a Dios le duele porque solamente hasta el final es que Él va a poder completamente erradicar la muerte de nuestra vida. Y dice acá, ¿dónde lo pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, mirad cómo le amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Y esta parte es algo tremendo. Y les cuento que a mí me sucedió que el pastor donde yo asistía, a la iglesia a la que yo iba, pues el pastor murió de cáncer y pues él estaba relativamente joven. Cuando me encontré con alguien que era conocido, no era de la iglesia, era alguien pues que no era cristiano, llegó y me preguntó por el pastor y me dijo, ¿verdad que el pastor murió de cáncer? Y esto le digo, sí, el pastor murió. ¿Y cómo así que murió ese pastor de cáncer? ¿Acaso no es que dice que pastor y que es que cristiano? Entonces yo me sorprendí muchísimo y yo no lo podía creer. Yo le dije, pues es que yo que sepa, yo creo que aquí todos vamos a morir. O sea, aquí no, la muerte no va a excluir a ningún, ni a creyentes, a no creyentes. Aquí la muerte es para todos. Todos vamos a tener que pasar por ello. Y el hecho que seamos creyentes y el hecho que creamos en Jesucristo no nos exime de esa situación. Todos vamos a tener que pasar por ello. Todos de alguna manera, así seamos creyentes o no, vamos a tener que enfrentar la enfermedad. Y en ningún momento está diciendo la palabra que es que los que creemos en Jesús nunca nos vamos a enfermar o nunca nos vamos a morir. Que tengamos más relaciones y que tengamos más oportunidades de milagros en nuestra vida, que tengamos más oportunidades de tener vidas más plenas y bendecidas, claro que sí. Pero en ningún momento eso no quiere decir que nosotros no vayamos a pasar por esa clase de dificultades o el que tengamos una cierta enfermedad no quiere decir que es que fue porque fuimos malos o porque esto, porque lo otro. No, porque sencillamente, definitivamente todos vamos a tener que pasar por esa cantidad de pruebas. Entonces,
Dice que aquí eh, Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro, que era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella, y Jesús dijo, quitad la piedra. Hasta aquí nosotros ya creo que conocemos lo que sucede más adelante, porque vemos un milagro maravilloso, un milagro poderoso, un milagro que ha trascendido los años, en el que vemos la resurrección de Lázaro, el que Jesús allí hizo algo sobrenatural, en el que definitivamente ni la muerte puede realmente vencer lo que Jesús puede hacer por nosotros. Él sí tiene realmente todo el poder de resucitar a quien Él quiera resucitar. Y si realmente no vemos el milagro en nuestra vida porque la persona amada, el ser querido, partió, por más de que oramos, por más de que lo hicimos, sabemos y confiamos plenamente de que de igual manera, así como le pasó a Lázaro, todos tenemos una fecha y vamos a tener que partir. Porque aunque Lázaro fue resucitado, Lázaro murió. Él fue resucitado en ese momento, fue usado por Dios para glorificar a Dios, mostrar su poder, pero después Lázaro murió. Era algo que tenía que pasar. Entonces, igualmente todos tenemos que tener en cuenta eso, de que de alguna otra manera nosotros vamos a tener que vernos enfrentados a esta situación. Y aquí lo importante es la forma como nosotros la vamos a afrontar. ¿Cómo vamos a estar allí manejando esta situación? Si realmente vamos a permitir que el dolor, que todo esto que está pasando allí nos aparte realmente de Dios, nos mengue nuestra fe, nos pierda por completo el camino, o sencillamente podamos aferrarnos más al Señor y darnos cuenta que definitivamente aquí somos pasajeros en este terreno. En esta tierra, en esta parte terrenal, somos pasajeros. Tener nosotros la convicción total de que en cualquier momento podemos partir, que en cualquier momento puede partir cualquier persona de nuestro entorno familiar, porque es algo inevitable y que por eso tenemos que estar siempre pegados y aferrados a Dios, porque el día que llegue, pues que no nos coja allí desprevenidos, sino que estemos realmente haciendo la voluntad de Dios, siendo obedientes a Dios, estando llenos de la presencia de Dios. Creo que es lo más importante, porque si lo hacemos, podemos estar completamente seguros de que vamos a partir con Él y de que vamos a estar gozando de lo que Él nos ha prometido mediante toda esta palabra donde nos ha mostrado de que tenemos una vida eterna, de que la muerte no nos va a detener porque vamos a estar con Él y vamos a estar viviendo en un tiempo totalmente diferente con Él y con nuestros seres queridos. Así que, bueno, vamos a orar, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos ha dado de poder entrañar más, escudriñar más su palabra, de poder escudriñar allí todo este pasaje donde nos está mostrando realmente muchos aspectos de la muerte, de la manera como debemos afrontarla, de la forma en la que nosotros debemos entenderla, de poder entender su significado, en el que podamos nosotros realmente tomar una actitud o una posición diferente, alentadora, positiva, de fe ante una situación que realmente pues, es muy difícil para cualquier ser humano tener que afrontarla, pero sabemos que de la mano de Dios, confiando en Él, teniendo esa fe, teniendo esa visión, esa certeza de que esa muerte que puede llegar a nuestra vida, a nuestra familia, pues no es el final de todo, es simplemente el inicio de otra etapa, de que todos vamos a tener que pasar por ella, pero que vamos a pasar por ella tomados, aferrados, creyendo y llenos de fe en lo que realmente nos da esa certeza y esa seguridad de una vida eterna, en el creer en nuestro Señor Jesucristo, porque solamente por medio de Él que podemos tener esa garantía de que podemos estar gozando de ese privilegio de un plano completamente diferente con nuestros seres queridos y con nuestro amado Señor Jesucristo. Así que
Oramos también por todas aquellas personas que están pasando una situación de duelo en este momento, que están en peligro de muerte, Señor, para que seas tú dándoles el consuelo, Señor, acobijándolos, ayudándolos, Señor, fortaleciéndolos, bendito Padre de la gloria, porque solo tú puedes hacer allí algo en sus corazones para que ellos puedan estar siempre con la mirada puesta en ti, Señor, y fortalecidos en la fe en nuestro amado Señor Jesús. Te damos infinitas gracias, Señor, por esta maravillosa enseñanza que tú nos has dado en este tiempo, y hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.